Buenos días familia, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy nuevo vídeo en el canal, esta vez va a ser relacionado con el mundo camper. Ya sabéis, los que me seguís por el canal, que estoy haciendo una serie de vídeos intentando daros consejos útiles que os puedan servir para vuestra camperización, para no cometer los errores que cometí yo e intentar que sea lo más fácil posible todo el proceso de la camperización. El primer paso a seguir, por supuesto, es primero elegir una furgoneta. ¿Cómo elegir una furgoneta? En este punto no voy a ampliarme demasiado, ya que pienso que las furgonetas es algo bastante personal y al final cada uno tiene que decidir qué son las prioridades que va a buscar a la hora de elegir una furgoneta. Lo que sí que os puedo dar como consejo es que antes de embarcaros en el proceso de la camperización, una de las cosas claves para conseguir que todo salga bien y tener una idea generalizada de cómo va a quedar el resultado final es que hagáis o bien un plano a escala y lo trasladéis a la furgoneta cuando la furgoneta está pelada, ¿vale? La caja está al aire libre, o sea, cuando digo caja me refiero al habitáculo, ¿vale? Todo este habitáculo, antes de ejecutar cualquier cosa, utilizar, por ejemplo, como hice en mi caso, cinta aislante para intentar hacer un dibujo a escala en la furgoneta y así daros una idea general del espacio del que vais a disponer una vez hayáis montado todo. Bien, el paso simple. Puede parecer este paso que sea algo que no es importante, pero os puedo asegurar que cualquier paso de la camperización siempre tiene su importancia. Pero limpiarla, ya que por el paso del tiempo va a estar llena de polvo y para hacer los siguientes pasos necesitamos que esté limpita, además de que queremos dejarla limpita, ¿no? El siguiente sería localizar aquellas zonas que estén afectadas por el óxido. Hay que decir que si no encontráis prácticamente ninguna zona afectada por el óxido, o sea, de verdad, habéis tenido muchísima suerte y eso será una gran noticia. En caso de que tengáis zonas oxidadas, lo que tenéis que hacer, por supuesto, es lijar esas zonas, ya bien sea con lijas de grano medio, no recomiendo grano fino, un grano medio más o menos, o bien si queréis tenéis una moladora que viene a ser como una especie de radial con un disco especial para lijar metal, mucho mejor, porque vais a ejecutar la faena mucho más rápido. Una vez habéis lijado la zona, lo que tenéis que hacer es colocar una capa destructora de óxido y dejar secar. ¿Cuánto tiempo? Pues eso dependerá del producto que ya hayáis escogido y lo que os recomiende el fabricante. Al finalizar el proceso, lo que haremos será colocar una capa antioxidante para prevenir posible óxido posteriormente. Así nos aseguraremos de que la furgoneta, en caso de que por lo que sea tenga algo de humedad, no deteriore la chapa. El siguiente paso sería ubicar todas las zonas todos los elementos exteriores que vayamos a incorporar en la furgoneta para realizar los cortes para instalar esos elementos. Aquí tenéis que ir con mucho cuidado ya que es algo bastante delicado, pero no tengáis miedo porque hay elementos que os proporcionan plantillas y si no podéis haceros vosotros mismos unas plantillas para cercioraros de que hagáis el corte bien hecho, ¿vale? Cuando digo elementos, por cierto, exteriores, obviamente ya sabéis a lo que me refiero: ventanas, claraboyas, tomas exteriores de solvente, tomas de agua, ¿vale? Estos tipos de elementos. Para cortarla os recomiendo primero que, por ejemplo, utilicéis una caladora, por supuesto, con una hoja de metal, ¿vale? En este caso yo lo que os recomendaría es que primero ejecutéis unas pequeñas perforaciones con una broca de hierro y para que la caladora entre la hoja bien y pueda trabajar y podéis trabajar pero, sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Una vez hayáis abierto ya, pues por ejemplo, a ver, os lo voy a enseñar. Una vez hayáis abierto, por ejemplo, el hueco de la claraboya, ¿vale? Lo que es muy importante es que lijéis toda la zona del corte, porque siempre queda una pequeña rebaba y os podéis cortar cuando estéis trabajando a la hora de instalar la parte de dentro o cualquier otra aislante, ¿de acuerdo? Y colocarle una pequeña capa de anticorrosivo. En el paso número 4, una vez ya tenemos todos los agujeros abiertos y hemos colocado las zonas, los elementos exteriores, sería
hacer la preinstalación tanto eléctrica como de fontanería, en aquellos casos en los que podamos aprovechar los nervios de la furgoneta para instalar los cables y las tuberías de agua, para evitar que queden, por ejemplo, en una zona exterior y tengamos que prescindir quizá de la máxima anchura posible. Entonces todo aquello que podamos aprovechar nos vendrá mejor para luego a la hora de panelar, pues oye, no perder espacio. Aquí tenéis que tener en cuenta, como he mencionado anteriormente, si ya habéis hecho vuestro proyecto, sabéis perfectamente dónde tenéis que dejar las tomas puestas. Así que es un paso que en principio no tiene problemas. El aislante es otro de los pasos que es fundamental realizarlo bien hecho, hacerlo bien. En el tema del aislante tampoco me voy a meter mucho. Si queréis saber más acerca de qué tipo de aislantes hay en el mercado y cuáles son mejores y peores, os dejaré por aquí un enlace. Pero por norma general la mayoría de la gente suele recurrir al K-Flex. Lo primero que haría yo sería aislar los laterales y la parte y el techo, ¿vale? Posteriormente, cuando ya habéis aislado las dos paredes y el techo, nos centraremos en el suelo. Por el tema del suelo yo lo que recomendaría es que hagáis una plantilla con cartones, yo lo hice, para hacer el dibujo exacto del suelo, que posteriormente os va a servir para otro paso. Yo utilizaría mínimo 20 milímetros, tanto para las paredes como para el techo. Si queréis, por ejemplo, en el suelo poner un centímetro, perdón, no, pues bueno, está bien. Pero lo que sí que no tenéis que hacer es toda la zona de nervios, aunque perdáis un poquito de altura, yo no os recomendaría que pusierais menos de 1 centímetro, ya que todo aquello que esté por debajo de 1 centímetro, o si recurrís, por ejemplo, al aislante de 3 milímetros, que suele haber en el mercado, ¿vale? Eso os va a dar problemas de condensación seguro. Es muy poco espesor, así que mínimo 1 centímetro, ¿de acuerdo? Aquí vamos a empezar a hablar un poco de los tipos de madera que hay. Tampoco me voy a expandir demasiado en este punto. Simplemente os recomiendo 100% el contrachapado. El contrachapado es un material que funciona muy bien tanto en interiores como en exteriores. Hay diferentes tipos de contrachapado. Yo lo que sí que recomiendo es que lo lijéis con una lija fina, ¿vale? Para abrir los poros coloquéis un tapaporos, una capa de tapaporos o incluso dos, dependiendo lo que recomiende el fabricante. En cuanto al espesor recomendado para el suelo, yo os diría 1,5 centímetros, quizás sea lo ideal, porque 1 centímetro igual es demasiado poco, o puede ser algo endeble, y 2 centímetros es demasiado exagerado, así que 1,5 centímetros sería para mí lo ideal. ¿Recordáis? En el paso número 5, cuando os he recomendado que hicierais una plantilla, ¿vale? Pues esa plantilla es lo que os va a venir perfecto para volver a calcar el dibujo del suelo en los tableros de madera, y a la hora de cortarlos que queden perfectamente encajados en la furgoneta. Si lo hacéis correctamente, evitaréis posteriormente tener que quizá utilizar algún tipo de anclaje de tornillería para fijarlos al suelo si veis que no quedan bien encajados. Pero yo lo hice con plantilla, los coloqué los tableros y quedaron perfectamente. Así que si lo hacéis así, no creo que tengáis ningún tipo de problema. En el paso número 7 toca hacer el rastrelado de la furgoneta, que básicamente lo que viene a ser el rastrelado es la colocación de listones de madera repartidos por todo el habitáculo, con las paredes y por el techo, para luego fijar el panelado. Lo que tenéis que tener claro es lo siguiente: dependiendo del tipo de madera que coloquéis y el espesor del mismo, tenéis que colocar más rastrelado o menos rastrelado. Yo en mi caso utilicé contrachapado, también conocido triplex, que es de 3 milímetros. Entonces, al tratarse de una madera bastante endeble, tuve que poner mucho panel rastrelado, ¿vale? Para evitar que queden zonas endebles. Pero si por ejemplo vais a colocar una madera un poquito más gruesa, quizá no necesitéis tanto rastrelado. No obstante, cuanto más mejor. Utilicé listones de espesores de 1 centímetro, no menos. Intentar que sea por lo menos 1 centímetro, pero es más que suficiente para que sean algo flexibles y se adapten bien a las curvaturas de la furgoneta, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente paso sería el número 8, que por supuesto sería colocar
el panelado tanto de las paredes como del techo. Bien, dependiendo del rastrelado que hayáis colocado, supongo que ya habréis decidido por una cosa o por otra. El tema del panelado, por supuesto, es más fácil de colocar, más o menos, pero tiene sus inconvenientes. Al tratarse de paneles muy grandes, si no tenéis que, por narices, pasar las medidas del rastrelado al tablero para saber luego dónde tenéis que atornillar, ¿vale? Para no tener problemas a la hora de atornillar. En el caso del friso, al tratarse de listones de unos 20 centímetros de espesor, digamos que podemos ir haciéndolo poco a poco y no necesitamos trasladar las medidas del rastrelado, ya que en todo momento vamos a poder ver perfectamente dónde están esos rastrelados. Para hacer la construcción de los muebles, ya sabéis que vamos a necesitar dos elementos: listones de madera para realizar la estructura de los mismos, donde posteriormente utilizaremos algún tipo de madera para recubrirlos y darle forma tanto a los cajones, al mueble de cocina, a la cama, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, lo que os recomiendo es que no utilicéis menos de 3×3. Yo he utilizado 3×3, o lo que viene siendo 30 milímetros por 30 milímetros, para que sean bastante firmes los muebles y pues no haya ningún problema, ¿de acuerdo? Una recomendación que os hago es que si tenéis que realizar las medidas dentro de la furgoneta, aseguréis de que está lo más nivelada posible, ya que si no, luego podemos daros algunos errores a la hora de montar los muebles y nos pueden quedar perfectamente alineados, o sea, nivelados, ¿de acuerdo? Así que eso tenedlo muy en cuenta a la hora de fabricarlos. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta, o que yo os recomiendo, es otra vez utilizar contrachapado. Y por fin, hemos llegado al paso número 10. Ahora ya tenemos todo lo demás hecho. Colocar todos aquellos elementos que hasta que no pudiéramos terminar estos pasos anteriores, no se podían colocar. Como pueden ser, por ejemplo, embellecedor, claraboya, focos de luz, curador de la placa, el mando del inversor, etcétera, etcétera. Todos aquellos elementos que tengáis pensado poner posteriormente y que habéis dejado la preinstalación hecha para luego colocarlos, ¿de acuerdo? Ya el remate final de todo el asunto sería la decoración. En mi caso, pues bueno, ya has visto, ya os enseñé en el Van Tour toda la furgoneta y bueno, pues yo pues he puesto cositas como banderas tibetanas, aquí una máscara inca, bueno, en fin, la decoración, que eso ya es algo personal y que va a dejar la furgoneta a nuestro gusto. Bueno, familia, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nada, voy a despedirme y como siempre digo, cuidaros mucho y disfrutar de la vida.